Bueno, estamos en una entrevista más del proyecto Nuevos Compositores Mexicanos y vamos a entrevistar al compositor Daniel Espinosa. Me gustaría que Daniel se introdujera y nos hablara un poco de quién es él como artista y pues su carrera como compositor un poco. Ok, pues sí, mi nombre es Daniel Espinosa. Yo prácticamente tengo pues ya bastante tiempo dedicado a la música. Empecé no tan temprano, empecé más o menos como a los 15, 16 años a estudiar música. Mi punto de vista acerca de la música fue empezar por medio del rock. El rock fue lo que más me atrajo. Soy guitarrista por naturaleza y bueno, posteriormente ya me interesó mucho la parte del jazz, la música de rock, el jazz y la música ya clásica, ¿no? Fue que empecé a estudiar música, empecé a estudiar música en una escuela de bellas artes a nivel bachillerato. Después estudié en la Escuela Nacional de Música y posteriormente, bueno, ya especializándome, me fui a Estados Unidos a estudiar un ratito en la parte de la composición, especializado como más en la parte del jazz, porque es lo que más me gusta, la música de jazz y para música para películas. Eso básicamente es lo que me gusta. Me he dedicado mucho a hacer música, pero en el terreno de lo comercial. Tengo materiales disponible en Spotify y en las plataformas digitales. Básicamente tengo material ahí, 7 discos, pero están orientados hacia más que otra cosa, hacia el terreno de lo comercial, que eso disfruto hacerlo mucho. Pero a pesar de eso, pues también tengo todo lo que sería como la composición académica, pero que desde mi punto de vista lo he hecho más bien como una parte introspectiva, ¿no? O sea, es algo que me gusta, que lo escribo y que lo tengo ahí y espero que la gente lo conozca, pero no es algo que sea como mi meta primaria, como en la vida, que se conozca o, no sé, volverme así como famoso por medio de este tipo de cosas. Ok, pues está muy bien. Me gustaría preguntarte cuáles, bueno, pues dijiste que empezaste con influencias del rock que te gustaba mucho y ya luego entró el jazz y todo. Me gustaría preguntarte ahorita cuáles son esas influencias, ¿no? Viendo atrás o viendo ahorita, qué bandas, qué grupos o qué Ujú, artistas de jazz, clásico, rock son los que más han influido mucho en cómo ujú. escribes. Yo creo que el más grande, el que más grande ha influido en mi carrera como compositor, por el lado del jazz, es Chick Corea. O sea, fue uno de los músicos que siempre ha sido toda mi vida. O sea, y a partir de ahí, de Chick Corea, fue que empecé a estudiar la parte del jazz. En cuanto a la música académica, pues Arthur Honegger, un compositor suizo, es de los que más me han llamado la atención. Y creo que tengo mucha influencia de Honegger, Debussy, Ravel, me gustan mucho los impresionistas. En cuanto al rock, me gustan los grupos progresivos, de rock progresivo de los clásicos, pero también de los nuevos, ¿no? De las corrientes nuevas, que no necesariamente son tan progresivos, pero bueno, Dream Theater, hay un grupo que se llama IQ, que son inglés, que tienen mucho Marillion, ese tipo de bandas, así que tienen como esta parte propositiva de la parte del rock, pero también lo académico. Ah, ya, ya, ya. Sí, pues descanse en paz, Chick Corea, que se nos fue hace poco. Ujú. Un gran, gran artista, también me encanta a mí. Ujú. Y pues sí, muy, muy buenas influencias, en mi opinión. Yo también soy influenciado por muchas de esas cosas. Pues me gustaría que hablaras un poco de tu formación, cómo estuviste en la Escuela de Bellas Artes, también en la facultad, bueno, antes Escuela Nacional de la Música. Escuela Nacional de Música y también te fuiste a estudiar al extranjero. Cuéntanos un poco Ujú. cómo estuvieron, un poco en general, la experiencia en esas tres escuelas. Sí, pues básicamente para mí encontrar el primero en el caso de Bellas Artes fue encontrar el mundo de la música y como confrontarte con esta parte que tú esperas como músico cuando eres joven, de que eres como así como, está padre toda la parte de la música, está bien divertido y el rock y todo el asunto, pero encontrarte con la parte de la técnica, con la parte de los fundamentos, de todo lo que es la parte de la armonía, la lectura, o sea, como toda la técnica y esa parte como que uno a veces no la tiene como muy clara, ¿no? Y entonces cuando llegué ahí me di cuenta que cuán importante era que tú como músico tuvieras como una preparación, tuvieras Claro. técnica, o sea, desarrollar todo eso. Y eso fue lo que de alguna forma el estar en Bellas Artes y luego posteriormente en la Nacional de Música
aprendí, ¿no? Que tienes como músico que tener como esta parte técnica y sobre todo tener como toda esta capacidad de ser como muy coherente y tener como mucho empuje para que puedas lograr lo que tú quieres, porque me acuerdo mucho que un maestro decía, esto en lugar de ser una carrera de música, parece una carrera de obstáculos. Y es algo que siempre estás teniendo, ¿no? Y siempre tienes como enfrente de la música, siempre suceden cosas y cosas y cosas y cosas que tienes que estar sorteando de tal forma de que tu objetivo sigue, 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 pero tienes que irte por un lado, por otro para poder llegar hasta donde tienes que llegar, ¿no? Sí, 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 ya. Este, me gustaría hablar un poco de tu trabajo actual, bueno, en términos de escritura. Si ya tienes una pieza para el proyecto, si la estás escribiendo, qué planeas presentar, porque pues al final de cuentas todos queremos estrenar una obra orquestal, ¿no? A través de este proyecto. Entonces, pues me Claro. pregunto si ya la has escrito o qué tienes pensado o cómo va a ser. Estoy escribiendo una obra específica para esta dotación. Tengo ya obras escritas. Retomé algunos elementos de obras que tenía anteriores que me gustan mucho y que como que ese tipo de lenguaje, de cuestiones modales, cuestiones así como de escritura muy tonal, o sea, como que no busco así como impresionar a nadie, así como, voy a meter así como cosas dodecafónicas y serialismo, voy a meter así cosas súper raras y extrañas. No, o sea, trato de que en realidad, primero que nada, me gusta a mí lo que estoy haciendo. Y bueno, o sea, la pregunta específica, ¿ya escribiste? No, estoy haciendo una obra y la sigo revisando y ver qué se le puede hacer, ¿no? Ya. Ujú, Pues sé que preguntar como de un proyecto que apenas estás como gestando o estás revisando y todo es ujú, un poco preventivo, pero si nos podrías contar un poco el concepto de la pieza, ya sabemos que es tonal, ujú. pero ¿tiene algo más ahí o qué estás pensando? Sí, es como una historia medio chistosona porque me pasó que puse algún segmento, yo doy clases y a mis alumnos, y entonces mis alumnos me empezaron a hacer comentarios acerca de la obra, pero muy al rollo de lo que sucede ahora, ¿no? En internet, así que te empiezan ¿cómo se dice? A trolear, ¿no? Y te empiezan a decir un montón de cosas y, oye, se parece a esto, y todo el asunto. Y entonces me pareció bien divertido y dije, ay, ¿por qué no hacemos una pieza en donde nosotros también musicalmente troleemos a la gente, a los, a la gente que te está oyendo, ¿no? Entonces, esta es una obra épica que no es épica y que y tiene un spoiler, ¿no? Entonces Ya, está basado en ese concepto, o sea, en el rollo de cómo es que hago algo, pero que la gente piense que va por un lado, pero en realidad no es eso, y le estás como que jugando una broma musical. ya. Este, pues está muy chistoso lo de trolear a través de Ujú. una obra. Pues ya la escucharemos. Ok. Me gustaría preguntarte de tus alumnos o bueno, cómo ves esa parte docente que los músicos hacemos y esa parte de la carrera que a finales de cuentas la gran mayoría de los músicos hacemos, Sí, sí, ¿no? sí. Pues a mí me encanta, o sea, es una de las cosas que me encanta. O sea, ya llevo un montón de tiempo haciéndolo, y tengo desde gente muy joven hasta gente muy, muy grande. Y ves algo que me apasiona, o sea, siento que es una forma de, en realidad, acercarse a la gente, ahora que tanto lo necesitamos, o sea, porque pues básicamente ahorita prácticamente lo hacemos todo como ahorita, ¿no? A distancia, pero hace un año y cacho que pues todo prácticamente era con contacto, ¿no? O sea, tienes que hablar con las personas, enseñarles cómo tocar el instrumento, o sea, todo se trata de cuestiones humanas y que la música, de alguna forma, eso es lo que me maravilla de la parte musical. Y lo que ahorita, por ejemplo, también de otro lado, por el otro lado, también así como que te conflictúa porque dices, ¿cómo le hago para expresar todo eso, ¿no? O eso que está sucediendo, ¿cómo lo canalizo de alguna forma? Pero me encanta la profesión de docente. Ya, sí, a mí también es algo que lo disfruto bastante. Mencionaste que tenías unos 7 discos, Ujú. ya disponibles en todas las plataformas. Y si nos pudieras decir un poco en general eh, algo sobre este trabajo que has hecho Ujú. y cómo es, con cuáles sientes que es el mejor logrado o si todos están bien logrados o cómo lo Ok. sientes.
Son entidades diferentes, ¿no? O sea, son 7 discos totalmente diferentes desde el nombre. Yo normalmente en forma, digamos, comercial, la mayoría de gente me conoce como Danilo Baraima y así me pueden conseguir ahí en las plataformas digitales. De los discos que tengo, hay unos que están hechos como bajo el nombre de Danilo Baraima y otros con otro proyecto que se llama Mandarina Toy. Básicamente todo lo que he estado haciendo en ese estilo de música tiene que ver con el funk, con el jazz, con el blues, con esos estilos musicales, pero te digo, cada uno es diferente. Tengo un disco que se llama 11, 12, 16, que es un disco diferente porque ese, por ejemplo, cosa curiosa, yo lo hice pensando en que era como una exploración de cosas tipo Joe Satriani, Steve Vai, así con guitarra distorsionada, como todo ese tipo de mundo. Y cosa curiosa es el disco que de alguna forma a la gente le ha gustado mucho. O sea, dentro de que, por ejemplo, tienes en los likes y todo esto, tiene las 6 canciones que salieron son favoritas, ¿no? Y eso a Ujú. mí me sorprende porque dices, bueno, tú haces un disco pensando en que a lo mejor nada más es como exploración y sí, cosa curiosa, es el que de alguna forma a la gente más le ha interesado. Y es un disco instrumental que yo digo, pues yo a lo mejor haría un disco popular con letra, más funky, más bailable, pero sin embargo, no. O sea, la gente le atrae, bueno, en mi caso, le ha traído más ese tipo de discos que tienen que ver más con el rock. No sé si es una percepción de ellos, sienten que, no sé, o sea, algo sucede ahí con eso. Ya, ¿y has colaborado con otros artistas en estos discos? Con gente, sí, con músicos. En este último disco, por ejemplo, un baterista español estuvo tocando conmigo. He trabajado con músicos cubanos, o sea, con mucha gente. Mientras hemos podido estar antes de la pandemia, sí, hemos hecho proyectos con gente, integrándolos en los discos. Ya, ya, ya. Y me salta a la atención, ¿por qué Danilo Baraima? ¿O de dónde sale el nombre? Esa es otra parte de los trolls, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con estaba yo en una banda de música de la cual no puedo mencionar ni siquiera el nombre porque se enojan los participantes de la banda, pero Ok, en esa banda, a alguien se le ocurrió decirme, yo me llamo Daniel y me empezó a decir Danilo, y luego el nombre de Baraima salió así como esa parte de trolearme, porque alguna ocasión venía yo vestido así como de músico, así como de Hawái, una cosa así, y entonces de ahí salió el nombre y se quedó y me gustó y ya lo utilicé. ya, qué chistoso. ¿Cuál Ujú. era el otro nombre? ¿Mandarina algo? Mandarina Toy. Mandarina Toy. Bueno, pues también para darte un poco de publicidad, ¿no? Mandarina Toy y Danilo Baraima. Síganlos en Spotify. ¿Cómo se llama ese disco? El rockero que salió 11, 12, 16 11 y 12 Danilo 16. Baraima. Sí, es un disco instrumental totalmente y una recopilación de materiales que he hecho, de maquetas y cosas así. Y está Ya, bueno, me gusta. sí. También vi en la información que me enviaste que tenías un máster o en marketing para artistas y músicos. Me gustaría que hablaras un poco cómo te mueves alrededor de ese mundo que la verdad yo cuando escucho la palabra marketing como que me da un dolor de cabeza, porque Sí, sé que sí. todos lo tenemos que hacer, Ajá, pero no lo quiero hacer sí, yo sé. y así es esto, ¿no? Ajá. Entonces, si nos podrías instruir un poco en todo eso. Pues justamente, ¿no? En mi trayectoria como docente y como músico me he dado cuenta de que uno de híjole, ¿cómo plantearlo? Pues sí, los dolores de cabeza de los músicos es justamente ese, ¿no? O sea, tenemos muchas obras muy buenas, somos buenos músicos, existen muchas posibilidades, pero no nos sabemos colocar en un punto determinado para que la gente nos conozca. Entonces, conociendo eso y viéndolo a través de la experiencia, me di cuenta que es muy, pero muy, muy necesario en este tiempo, sobre todo aquí en la pandemia, saber cómo poder darte a conocer. O sea, paso número uno, o sea, darte a conocer y hacer como series de situaciones técnicas. O sea, esto ya está hecho. O sea, prácticamente durante 100 años la industria de la música ha hecho esto. O sea, solamente tenemos que aprenderlo, ¿no? O sea, ahora como artistas independientes, nosotros tenemos que aprender cómo darnos a conocer, cómo promocionarnos, cómo ponernos en el mercado, cómo elaborar todos nuestros productos. Estamos muy acostumbrados a pensar como en las bellas artes, ¿no? Como en cosas que no se Sí, pueden vender. Pero, o sea, la venta la encuentras en cualquier lado. Entonces, el
marketing, pues es básicamente eso, o sea, el saber la técnica correcta para poder posicionar tu producto, porque al final de cuentas la música es un producto, que la gente lo conozca. Y hay pues técnicas, te digo, súper, súper conocidas y que las escuelas, universidades en todos lados, prácticamente tienen programas ya de music business o Sí, de claro. negocio de la música, pero que todavía aquí en México todavía no funciona tanto así. Entonces necesitamos como profesionalizarlo. Por eso fue que estudié eso. Me llamó mucho Ya. la atención y porque también me gusta ayudar mucho a las personas y de eso creo que es una forma de poder ayudar a mis alumnos y a la gente para que conozca más cómo difundir su música. Sí, definitivamente es un tema que no hablamos mucho y yo creo que en varias clases de escuelas de música se debería dar. Eh, Sobre todo, bueno, pues me gustaría preguntarte también como qué recursos recomiendas a los que les gustaría aprender esto para Ujú. empezar, ¿no? ¿Qué recursos básicos crees que tienen que checar? El número uno es como conocer o tener bien, bien, bien claro por qué las cosas o las situaciones artísticas son un producto. O sea, ¿por qué eso es un producto? Ese es como lo más importante, porque tenemos una idea errónea acerca de lo que son los Ujú. productos o qué son las cosas comerciales. Y lo segundo es cómo crear contenidos o qué es un contenido, porque los contenidos sí son súper importantes. O sea, ahorita, por ejemplo, toda la música se mueve en base a contenidos. O sea, si ves YouTube o cualquier tipo de plataforma, está llena de contenidos. Y eso es lo que sucede, que la gente, por ejemplo, dice, bueno, voy a hacer algo, pero no saben cómo crear contenidos. O sea, sí hay como formas establecidas para crear contenidos y para que la gente te conozca y sepa cuál es tu producto. Entonces yo creo que los dos puntos esenciales serían conocer qué es un producto y cómo elaborar contenidos. Ok, ok, muy, muy interesante, la verdad. Este, bueno, me gustaría que mover la conversación un poco hacia ayudar, bueno, esa parte que te dijiste de ayudar a los demás. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué le recomendarías a un compositor, a un músico joven ahorita que apenas está empezando en su carrera, está estudiando la carrera o lo que sea? ¿Qué le recomendarías en estos tiempos, no solo por la pandemia, sino por lo cambiante, ¿no? Que es Mm. como que existe el TikTok, existe Instagram y estas cosas, pues van evolucionando a una velocidad que nunca habíamos visto antes. Entonces, Exactamente. ¿qué le recomendarías a un artista en general? Híjole, pues aprender, o sea, este es como ya, es curioso, ¿no? Porque yo siempre he dicho esto, que en las redes está todo, prácticamente todo lo que debemos de conocer existe ahí, pero ¿qué es lo que no me gusta mucho de las redes? Es que hay demasiadas cosas y que es tanto que no sabes qué es cierto y qué no es cierto. O sea, generalmente, pues va a sonar medio pedante, pero generalmente lo que sucede en las redes sociales es que lo que consideramos que es bueno no es tan bueno. Y a la inversa, las cosas y te puedes dar cuenta de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ves un video de música académica, música clásica, y tiene 1000 vistas, Sí, claro. sí, ¿no? Y luego y dices, ah, caray. Y luego ves, no sé, del estilo que sea, no voy a decir reggaetón, pero ves algo así y tiene 100 millones Millones, sí. de visitas, ¿no? Entonces dices, a ver, bueno, en calidad, ¿qué está sucediendo? Refiriéndonos a eso, pasa lo mismo con los contenidos. Un músico debiera de conocer cuáles son como los puntos en donde debería de ponerse para dar a conocer su proyecto, pero desde el punto de vista que realmente, o sea, lo que él quiere hacer funcione, que eso es importante, porque a lo mejor mucha gente dice, ah, bueno, lo que voy a hacer es hacer algo comercial y resulta ser que no funciona porque obviamente tenemos como esa información, haces esto, si haces una canción fácil, va a funcionar. No necesariamente, o sea, a lo mejor una canción más compleja, con más elaborada, puede funcionar bien, pero no la estás llevando al público correcto. Ese es mi punto de vista. Y creo que si estudias o si analizas de una forma más enfocada, posiblemente tengas una idea más clara de lo que tienes que hacer, porque toda la información, así tal cual, está ahí. Sí, está muy interesante, sobre todo esa parte en la que dices como, pues sí, ves un video de música académica y siempre es lo mismo, casi casi, ¿no? Son pocos los que tienen arriba de 10,000 vistas, muchos los que tienen abajo de 500. Entonces, Ujú. pues sí, piensas, eh, pues ahí entra todo, ¿no? Lo del marketing, conocer a tu público, conocer a todo eso. Y
y pues sí, también un poco las ganas de los músicos de estudiar ese tipo de cosas no son Ujú. tan contundentes porque, pues, bueno, cuando estás en la carrera, si eres instrumentista, quieres pasártela tocando, quieres pasártela Claro. estudiando tu instrumento, que se te olvida, pues, tu presencia en redes, tu presencia en diferentes cosas, y a finales de cuentas, pues también es tu portafolio eso, ¿no? Ujú. Entonces, sí, es muy interesante la visión que tienes al respecto de eso. Em, también me gustaría, bueno, yo creo que ya hablamos sobre la mayoría de las cosas que quería hablar. Ujú. Me gustaría, pues, pues, darte un espacio para que des unas últimas palabras sobre el proyecto, Ujú. sobre tu trabajo y sobre lo que quieras proyectar en general. Claro, claro. Pues algo que me gusta mucho del proyecto es el dinamismo que se ha generado, ¿no? O sea, surgió el proyecto, Andrés me platicó y empezamos a trabajar algunas cosas con eso y creo que está yendo por cosas muy, muy buenas, muy padres, está creciendo y creo que va a generar cosas muy, muy interesantes. Esto de que, por ejemplo, ya se empiecen a tocar las obras orquestales y que con pocas personas, ahorita estamos logrando un montón de cosas y creo que se van a lograr cosas mucho más interesantes. Y justamente utilizar todos estos recursos del marketing, todo esto que tenemos que emplear para dar a conocer, justamente, o sea, el proyecto está creado como para ayudar a las personas, o sea, para ayudarnos entre todos, o sea, entre todos podemos hacer mucho más cosas que una sola persona. Entonces creo que eso es fundamental y me gusta mucho el proyecto, o sea, en realidad creo que está generando cosas bien, bien, bien padres. Pues ¿Ya eso creo. algo que decir sobre tu trabajo, sobre tu Pues presentación? que ojalá y esta entrevista pues les ayude a conocer a todos los compositores que estamos iniciando acá en esta primera, ¿cómo decir?, horneada de este proyecto, pero que en futuro próximo yo creo que van a ser mucho más compositores y que la gente vaya viendo las entrevistas, vaya viendo y acercándose a cada uno de los diferentes compositores, conociendo sus obras en los ámbitos. Y bueno, creo que algo que es muy importante es que vayamos abriendo el panorama en cuanto a la música. Eh, yo siempre he visto esto, que con mis alumnos me dicen, hay buena música clásica y hay mala música popular. O sea, también que los maestros consideran mucho eso, ¿no? Y yo Sí, no, claro. no creo en eso, o sea, no creo en que la música clásica toda es buena ni la música popular toda es buena. Yo simplemente creo que existe música y que obviamente pues ya cada quien decidirá cuál es, o sea, no digo que la música académica es lo más bello del universo, lo mejor, ni tampoco la música popular, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, cada cosa tiene su valor y su momento y su forma de comunicación que llega específicamente a la gente que tiene que llegar. Pues eso, Bueno, básicamente. pues muy elocuente. Me encanta esa forma de ver la creación cultural, la creación musical. Y bueno, aquí nos despedimos. Muchas Alejandro, gracias, Daniel, uh-huh. por esta entrevista y sigan a las redes de Daniel y a nuevos compositores mexicanos. Ok, muchas Adiós. gracias, nos vemos.